Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por conectarse de nuevo, hoy en una nueva locación. Miren, si supiera que me tocó en varias oportunidades hacer esto porque cayó un palo de agua y al día siguiente habían unos pájaros haciendo una bulla, que bueno, ni se diga. Gracias a Dios por esta tecnología que me permite grabar este mensaje y mandárselos a ustedes. Ok, hoy nos toca hablar de Juan 5. Recuérdense que hemos venido hablando de la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Juan 5, en el versículo 24, dice así, Jesucristo hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok, para poner un poquitico en contexto de lo que está sucediendo en este pasaje. En el inicio del capítulo hay una fiesta de los judíos y fíjense en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, así se llama, hay un estanque llamado Betesda. Ese es un tanque de agua que tenía cierta particularidad. Algunas traducciones, porque no todas lo dicen, algunas traducciones dicen que un ángel bajaba y movía el agua. Y el primero que se metía en el agua iba a ser sanado de las enfermedades que tuviese. Mucha gente sabía esto y ese tanque estaba rodeado de gente enferma. Había paralíticos, había personas que no caminaban bien, había gente enferma. Y cuando se movía el agua, el primero que entrara era sanado. Pues Jesús vio que había alguien ahí que tenía 38 años enfermo, paralítico. Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Fíjense la pregunta. Y él le dice, es que no puedo porque cada vez que el agua se mueve y yo intento ir siendo paralítico, imagínense, pobrecito, no logra entrar y alguien entra primero que él y entonces él nunca lograba entrar primero. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El caballero en cuestión se levantó y ¿qué hizo? Pues obedeció, tomó su lecho y se fue. Su lecho es esa especie de camita, colchoneta, tela, como usted le quiera decir, donde él reposaba y se fue. Lo que pasa es que Jesús hizo esto muy particularmente, muy intencionalmente también, en un día de reposo, donde los judíos, bueno, imagínense, tocarle el día de reposo a los judíos era meterse con la Virgen María para mi tía María Carlota. Eso es grave. Familia sabe de qué estoy hablando. Pues mis hermanos, acuérdense qué es lo que habíamos hablado desde semanas anteriores. Los milagros que Jesús hacía tenían un objetivo. El objetivo principal era que la gente viera esas maravillas y glorificaran a Dios y en consecuencia creyeran en Él. Ese es el objetivo de los milagros. El objetivo de sanar a alguien no es que ese alguien fuese sanado. No. Ese es el objetivo secundario. El objetivo primario de la sanación, de los milagros que hacía Jesucristo, es que la gente viera en Él a Dios, porque solo Dios podía hacer esas cosas, y terminaran creyendo en Él. Pues Jesús hizo eso un sábado, el día donde todos los judíos se iban a dar cuenta porque estaban viendo a alguien caminando con su lecho agarrado. Y por supuesto, los judíos legalistas criticones se le acercan y le dicen, epa, es sábado, a ti no se te permite caminar llevando tu lecho. La defensa de él fue, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y andara. Y yo lo hice. A él le preguntan, ¿quién te mandó a hacer eso? ¿Quién te sanó?
Y él no sabía. No tenía idea de quién era. No sabía quién era. Pero si yo veo a alguien que tiene la autoridad suficiente para sanar a un paralítico que tiene 38 años enfermo, tiene que ser una persona que de verdad tiene autoridad para mandarme a hacer algo el día de reposo. Por eso él le hizo caso, porque reconoció su autoridad. Por temor, por miedo, por sorpresa, porque estaba maravillado, no lo sabemos, pero reconoce esa autoridad y lo que hizo fue hacerle caso. Pues a los días en el templo Jesús lo ve, lo reconoce y se le acerca y le dice: ya has sido sanado, ahora no peques más para que no te pase más nada. Él inmediatamente se acordó: hey, él fue el que me sanó, y le dijo a los judíos: fue él el que me sanó. Entonces los judíos buscaban arrestar a Jesús porque él estaba haciendo esas cosas el día de reposo. Pues en su defensa Jesús decía: mi padre hoy, día de reposo, trabaja, yo también. Y bueno, los judíos estaban más molestos todavía porque decía que Dios era su padre y además se hacía igual a Dios. Por eso lo querían matar. Y en realidad eso fue una de las tantas cosas que a ellos les dio tanta ira y tanta rabia y lo terminaron crucificando. Pero en su defensa, cuando Jesús ya capta la atención de los judíos, y ese era el propósito de ese milagro, les dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Después le dice en el 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeran vivirán. Ahora la cosa es, ¿pueden los muertos escuchar la voz de Dios? ¿Puede un muerto escuchar? ¿A qué se refiere Jesús con los muertos? ¿Cómo es que los muertos ahora van a vivir? O sea, si yo voy al cementerio y agarro la Biblia, que es palabra de Dios, y leo la Biblia al frente del muerto, ¿el muerto va a resucitar? Hay muchas maneras de interpretar esto. Él se está refiriendo, la palabra muerte tiene un significado que muchos de nosotros no conocemos. O lo vemos desde el punto de vista diferente. El verdadero significado de la palabra muerte, la traducción del original, significa separación. Cuando hay una separación de nuestro ser, que es cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo y alma, como algunos dicen, pues simplemente el cuerpo se queda sin ese aliento de vida que Dios instauró y el cuerpo está sin vida o está muerto, es decir, está separado del aliento de vida. Y por eso simplemente se empieza a descomponer con el tiempo y bueno, del polvo viene y al polvo se convertirá. La separación también no se refiere solamente a una muerte física. Los muertos significa a los que están separados de Dios. Jesucristo en varias ocasiones les dice a los que no tienen a Dios en su corazón, a los que no han nacido de nuevo, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, a los que no tienen el Espíritu Santo, o en conclusión a los que no son salvos, les dice muertos. Es como si hubiese zombies de esos muertos andantes, porque no tienen vida. Y esa vida eterna solamente la da Dios. Ok, el asunto es que ahora Jesús está diciendo que el que oye su palabra y cree en el que le envió, no se refiere nada más a que cree en Dios. Ya les voy a decir, y cree en el que le envió, tiene vida eterna. Ahora, sí, yo escucho la palabra y creo en Dios. Ok, pero aquí está diciendo, no es nada más que creas en Dios, sino que creas que Dios lo envió. Si tú crees que Dios lo envió porque Él lo dice, estás creyendo también todo el mensaje que Él trae
empaquete estas letras que Jesús fue enviado por Dios. Estás creyendo que Jesús es hijo de Dios, pero también estás creyendo que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios hecho hombre. Estás creyendo que Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estás creyendo todo lo que Jesús dijo. Y vuelve otra vez a decir que por la fe, por creer, es que recibirás el regalo de la vida eterna. Ahora también dice que el que tiene vida eterna no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Es decir, antes de nosotros creer en el mensaje de salvación, estábamos muertos. Muertos. A esos muertos es a los que Jesús le dice, es ahora cuando los muertos oirán la voz de Dios y pasarán a la vida. Hermanos, muchas cosas importantes habla este pasaje. Abriendo un pequeño paréntesis, a veces nosotros decimos, ¿quieres ser sanado de tu enfermedad? Ten fe y tenga cuidado porque eso está muy relacionado con esa satánica teología de la prosperidad. Que te piden, o sea, si tú quieres algo de parte de Dios, tú tienes que ofrecer algo entonces. Como si tú pudieras negociar con Dios. Hemos visto muchísimos casos en la Biblia de personas que fueron sanados. Hay un pasaje donde unos amigos traen a un enfermo, no hallaban cómo llegar a Jesucristo, que estaba dentro de una casa, pero la casa estaba rodeada, había una multitud, no lograban entrar, y bueno, ellos se montaron en el techo, abrieron un hueco y lo bajaron con una camilla guindada con una cabulla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dice así, lo sanó. Por la fe de ellos, ni siquiera por la fe del enfermo. En otras ocasiones, Jesús mismo dice, tu fe te ha sanado. Pero en este caso en particular, del cuento que les eché ahorita, esta persona ni siquiera, que había sido sanado por Jesucristo, ni siquiera sabía quién era él. Nunca podríamos decir, él tuvo fe en Jesucristo, porque él no sabía quién era él. ¿Quién te sanó? No sé. A los días en el templo, Jesús le dice, no peques más, donde le hace un llamado al arrepentimiento. Algunos dicen, la Biblia no dice si este caballero enfermo que fue sanado era creyente o no era creyente. No lo dice, pero yo sí te puedo decir una cosa, a los días estaba metido en el templo. Muy probablemente dando gracias, adorando a Dios, estaba buscando a Dios. Y le faltaba una cosa, no peques más. Eso fue lo que le dijo Jesucristo. Ahora, no siempre la sanidad y la salvación vienen de la mano. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? No salvo. ¿Quieres ser sano? Y él ni siquiera respondió que sí. Él simplemente dijo, no puedo, no hay forma. Y Jesús, Señor, mira, levántate. Y se levantó y fue sanado en ese momento. No es necesario la fe para la sanación. Ahora, para la salvación, sí es necesaria la fe. Dios te va a regalar ese don de la fe. Y esa fe va a causar en ti un arrepentimiento. Y esa fe, seguida de un arrepentimiento, te hace cumplir la condición necesaria para recibir el regalo que Cristo nos quiere hacer, que es la salvación. Hermanos, otra vez en Juan 5 habla de la fe. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa vida eterna no es en futuro. No dice tendrá vida eterna o va a tener vida eterna. Dice tiene en presente. Porque la vida eterna se empieza a vivir aquí, hoy. Desde el instante en el que tú pones la fe en Jesucristo, tienes vida eterna.
Por supuesto, esa fe vendrá acompañada de un nuevo crecimiento, de cambios en tu vida. Poco a poco, mientras te estés dando cuenta de las cosas que a Dios le agrada, tú dirás, yo quisiera que a mí me agradara también. Poco a poco, mientras más vas buscando a Dios, Dios va a ir revelándose a tu vida por medio de la Biblia. Y eso va a traer en ti un cambio de estilo de vida. Es necesario una conversión, es necesario el abandono de la antigua vida y llegar a la nueva vida como una nueva criatura. Una persona que ha nacido de nuevo y ha muerto al pecado no puede seguir practicando el pecado. Eso indica que no ha nacido de nuevo. Hermano, no necesariamente tiene que ser un buen actor. No, yo tengo que hacerle entender a Dios que he nacido de nuevo, así que no voy a pecar para cumplir. Ya hemos hablado de eso. No es por cumplir, no es por ley, es por deseo y por convicción personal. Dios va a darte a ti un nuevo corazón. Vas a nacer de nuevo y vas a ser una nueva persona, una nueva criatura. Por lo tanto, vas a tener nuevos deseos, vas a tener nuevos gustos, vas a tener nuevas ganas de hacer otras cosas que van a ir más acorde a la voluntad de Dios. Hermanos, los muertos oirán la voz y vivirán. Por eso nosotros predicamos, para que la gente escuche la voz de Dios, que es la que está escrita, que es la que nos dejó aquí. Este es el mensaje, el verdadero mensaje de salvación. Ahora, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Acuérdense que yo les había dicho que el mundo ya está condenado de por sí. Dios, Jesucristo, no vino a condenar al mundo, sino que lo vino a salvar. Está escrito también. El que no quiere recibir el regalo de la salvación ya está condenado, no es porque no ha creído, es porque está condenado desde antes. Desde que inicia su pecado, desde que empieza a pecar, es culpable y merece el castigo. Cristo te está ofreciendo el perdón. Cristo te está ofreciendo la posibilidad de salvarte del infierno que te mereces. ¿Cómo obtener ese regalo que Cristo tiene? Cree en Él. Escucha su palabra y cree en Él. Hermanos, la invitación de hoy es esta. Muchos hoy están predicando la palabra de Dios. Escúchalo. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Léela. Que la palabra de Dios sea oída por ti, porque ella es la que te va a dar esa fe. Y si has escuchado palabra de Dios y crees, tienes vida eterna. Dios te bendiga.